Bien, como les informara en el segmento anterior, vamos a tratar en la noche de hoy un tema que ha acaparado la atención de prácticamente todos los medios de comunicación en los últimos días. Se trata de el allanamiento que hiciera la Procuraduría General de la República a la sede de la Cámara de Cuentas, quedándose con miles de documentos, según la Procuraduría, que prácticamente incriminan a los miembros de ese órgano del Estado. Para hablar de un tema que ha perturbado a la sociedad dominicana, especialmente a la sociedad política y a la sociedad jurídica, vamos a conversar esta noche con tres destacados abogados dominicanos, los doctores Julio Curi, Valentín Medrano y Luis Ernesto Peña. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué podría decirse de este allanamiento y de la intervención que prácticamente, a mi modo de ver, deja en un estado de acefalía a la Cámara de Cuentas? ¿Quién empieza? A ver. Julio Curi, señorita. Mira, Miguel, aquí hay diferentes ópticas desde las cuales podemos analizar este tema. Y la primera de ellas es, indudablemente, la vulneración o la afectación a la autonomía funcional de la Cámara de Cuentas, que, como se sabe, es el órgano del control externo de los recursos públicos. Esa autonomía no se la confiere una ley, sino la mismísima Constitución de la República. Y resulta que la autonomía constitucional, las veces que el Tribunal Constitucional la ha tratado de definir, ha reiterado que no hay una noción unívoca, un significado único, sino que para poder determinar hasta qué punto se afecta o no esa autonomía hay que tomar en consideración una serie de características. Entre ellas, la naturaleza o el tipo de funciones que desempeña y el imperio de las decisiones que adopta o de los actos que aprueba. Entonces, valiéndose o amparándose en el Código Procesal Penal, que es una norma preconstitucional, una ley ordinaria, la 7202, que autoriza al Ministerio Público a allanar entidades gubernamentales, la discusión giraría aquí en torno a si la Cámara de Cuentas, como también la Junta Central Electoral, o el Banco Central, o el Tribunal Constitucional, son entidades gubernamentales que pueden ser afectadas por la intromisión en sus sedes como consecuencia de una orden de allanamiento. En mi opinión, y esto lo he yo avanzado en conversaciones ya incluso con Luis Ernesto, estamos en presencia de un órgano constitucional extrapoder, funcionalmente autónomo. Y lo que ayer se produjo, a pesar de que el magistrado Wilson Camacho luego se pavoneó diciendo que habían recolectado miles de pruebas que los hacían o que probaban la complicidad, óigame esto, la complicidad, que es la participación de una persona en la ejecución de un hecho, y eso lo pudiera hacer el órgano rector, el órgano de control interno, es decir, la Contraloría, pero jamás la Cámara de Cuentas, que es un órgano ex post, porque fiscaliza después de la actividad del administrador público. Pero bueno, sea como fuese, yo creo que los órganos constitucionales se resienten en su autonomía cuando son objeto de este tipo de medidas. Y lo que es peor, pero ya eso pudiera ser para otro tema más adelante en el programa, que aunque se amparó en una orden dada por una jueza de la Suprema Corte de Justicia, el órgano no era el que estaba puesto en causa o el que estaba siendo objeto de una investigación, sino los titulares. Y la orden dada por la jueza de la Suprema Corte de Justicia afecta al órgano, porque no se allanaron las residencias ni los lugares de trabajo particulares de estos 5 miembros de ese alto órgano, sino la sede de la Cámara de Cuentas. Y aquí se confundió al órgano con los titulares que las representan. Más aún, esa orden que yo la tengo conmigo, hoy la conseguí, no establece ni siquiera los límites del allanamiento. Era una especie de un cheque en blanco para que ellos entraran ahí, el Ministerio Público, y se llevase lo que quisiese. Es evidentemente también una orden complaciente, peligrosamente complaciente, porque resquebraja la institucionalidad del país en este empeño un tanto morboso, se pudiera decir, de un sector de las redes sociales y de los medios
que a cualquier precio quiere que este o aquel otro, que las cabezas rueden, ¿no? Luego de que la horca haga su trabajo. Y eso no es así, porque no puede ser como sucedió ya en Brasil, a expensas de que el debido proceso sea masacrado y la institucionalidad quede lacerada de forma permanente. Bueno, Medrano, Peña. Sí, yo creo que Julio Medrano, ha hecho... Mire, jovencito, Medrano Peña soy yo. Usted es mi primo Peña. Oye, usted es Neto Peña, Luis Ernesto. Pero no, yo te cedo la oportunidad. Creo que apruebo todo lo dicho por Julio y adelante, brillante, joven. Gracias, Valentín. Yo creo que Julio ha puesto sobre la mesa, como él bien dice, esto es, o sea, lo sucedido con la Cámara de Cuentas es algo que se puede analizar desde distintas perspectivas. Pero iniciando con la perspectiva del tema de la autonomía, como bien dice Julio, realmente no hay una definición unívoca de esa autonomía, y eso viene dado también porque en la Constitución se pueden ver distintas autonomías. Es decir, aunque solamente se dice, se usa la coletilla de órgano de autonomía funcional, presupuestaria, etcétera, si vemos la naturaleza de esos órganos, vemos que hay diferentes tipos de autonomías, y podemos detenernos sobre, en este caso, dos órganos autónomos que han entrado en choque. Uno es la Cámara de Cuentas y otro es el Ministerio Público. Entonces, por un lado tenemos la Cámara de Cuentas, que vendría a ser una especie de órgano extra o hasta superpoder, precisamente por cómo se conforma. Es decir, tenemos que la Cámara de Cuentas viene de un proceso de conformación en el seno del Congreso, lo cual evidentemente que le da un plus democrático frente a otro tipo de organismos autónomos que no gozan de esa fuerza que le da a la Cámara de Cuentas, y que precisamente la tiene por la naturaleza de sus funciones y los sujetos que son objeto de esa fiscalización, que es precisamente todo órgano que maneje fondos públicos. Entonces, visto en contraste con el Ministerio Público, que aunque la Constitución habla de que es un organismo con autonomía funcional presupuestaria, no tiene ese plus democrático que tiene la Cámara de Cuentas, y tiene algo en particular muy especial, y es que su cabeza la designa el Poder Ejecutivo, y su tarea principal es la ejecución de la política criminal de ese Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que se encuentra bajo el espectro de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Entonces, si analizamos los intereses en conflicto, vemos que evidentemente hay un problema, o sea, hay una serie de problemas. Y hay un problema esencial es el precedente negativo que se crea, porque hoy en día, bajo el amparo del argumento de que se está luchando contra la corrupción, y básicamente bajo esa excusa se están perdonando todo tipo de pecados y llegando a excesos que nos pueden costar en el futuro, porque si aceptamos este precedente sin más, veremos en el futuro al Poder Ejecutivo, claro, amparado bajo la sombrilla de un Ministerio Público independiente, tomando por asalto la Cámara de Cuentas cuando haya en curso una investigación que no le convenga. Y lo que pasa es que en este caso, como digo, en este caso mucha gente quizá no le choque porque ya, como decía Julio, se ha desarrollado una narrativa mediática social, evidentemente influenciada, claro, en la cual se ha determinado quiénes son los enemigos. Y cuando tenemos un enemigo y hay unos malos y unos buenos, la gente tiende a justificar todo lo que sea tendiente a capturar a los malos, que es precisamente lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, yo querría decir, y me excusa que primero compararle absolutamente todos los argumentos que están esbozados aquí. Absolutamente. ¿Qué significa autonomía? Yo entiendo que injerencia de parte de los otros cuerpos y órganos. ¿Y qué ha representado ese allanamiento, esa interdicción por parte del Ministerio Público? Una injerencia. Pero aparte de injerencia, ustedes lo ven desde el tópico estrictamente procesal constitucional. Que dicho sea de paso, si tú te vas al derecho procesal
constitucional o no, a la parte sustantiva del derecho penal, lo que tiene que ver con el procesal constitucional inserto en el derecho penal, tú dirás, bueno, el asunto es más gravoso todavía. ¿Por qué? Señores, el derecho penal está concebido principiológicamente como un derecho de última ratio. Eso significa que es la última esfera a la que usted acude para solucionar un conflicto jurídico, cual que sea. De conformidad con el artículo 250 de la Constitución de la República, a la Cámara de Cuentas se le otorgan una serie de atribuciones y adquiere una naturaleza que es la que han explicado ya Julio Ernesto y Julio Curi. Excúsame, Luis Ernesto. Pero ¿qué ocurre, don Miguel? Esa Cámara de Cuentas que audita al Poder Ejecutivo, que audita al Ministerio Público, audita ella al Ministerio Público, que dicho sea de paso, como bien apunta Luis Ernesto, es escogida por un sistema más democrático que el de todos los órganos que ahora se escogen a través de la asamblea que crea la Constitución de la República, del Consejo Superior de la Magistratura. Este es escogido por el Senado, pero hay un problema. Usted, si lo quiere interdictar, los artículos 93 y siguientes de la Constitución de la República le dice que usted lo puede hacer ante el órgano que representa el primer poder del Estado, al que le están pasando también el rodillo por encima en estas actuaciones, el Ministerio Público de soslayo. Pero no lo hacen, espérese. Estamos investigando, como bien apunta Julio Curi, estamos investigando a unas personas, pero interdictamos a un órgano, no a las personas. Esa gente tiene su casa, esa gente tiene su teléfono, tiene su residencia, tienen sus domicilios que pueden ser perseguidos, pueden ser allanados. No, vamos a allanar el órgano. Pero hay otro problema, peor, desde el punto de vista procesal penal. Es que la Cámara de Cuentas participa en los procesos penales, sobre todo aquellos que tienen liazón o que están amparados bajo el epígrafe de actos de corrupción, como un testigo de sección. De conformidad con los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal, la Cámara de Cuentas participa como perito a través de sus auditorías, y una de las exigencias que tiene la normativa procesal penal y la ley 454-08, que crea al Instituto Nacional de Ciencia Forense, y que en su artículo 11 párrafo dice que es la única institución de la República con potestad para hacer experticias para los procesos penales, a excepción de lo que la Constitución pone por encima de la ley adjetiva, que es la experticia externa que realiza la Cámara de Cuentas, porque la interna, como bien apuntó Julio Curi, la realiza el Contralor General de la República. Con la Contraloría General de la República. Sí. Ahora bien, como testigo de sección que participa en las auditorías, hoy interdictado, hoy allanado, nada, absolutamente nada que surja de la Cámara de Cuentas puede ser atendible desde el punto de vista probatorio procesal. A eso iba. Es una pregunta que me inquieta como ciudadano y con lo que hago yo profesionalmente. ¿Cómo queda ahora la Cámara de Cuentas? Yo hablaba al principio, le preguntaba que me parece que ha quedado un estado de acefalía, ¿no? Porque todas las cosas que puede hacer ahora, todas las iniciativas en las que se involucre la Cámara de Cuentas estará previamente bajo cuestionamiento. Sí, Miguel, porque la han dejado en condiciones de infuncionalidad, en razón de que se han secuestrado todos los documentos de las investigaciones y auditorías en curso, como las que ya se han hecho en años recientes. Y ahí es que yo veo la afectación a la autonomía funcional de ese órgano extrapoder, todavía con más agravantes, porque si nos ponemos a enumerar las irregularidades de que ha adolecido este proceso, como ya yo he dicho, motorizado por un morbo colectivo, no terminamos en el día de hoy. Por ejemplo, el tipo penal que se le está atribuyendo, la comisión del tipo penal que se le atribuye
a los miembros de la Cámara de Cuentas es la obstrucción de justicia, que está previsto en la ley 133.11, en su artículo 12, y que se configura cuando un órgano o organismo público se niega o manifiesta una cierta reticencia a colaborar con la investigación en curso del Ministerio Público. Entonces, alegando obstrucción de justicia, se solicita la orden de allanamiento. Pero resulta, Miguel, que toda orden de allanamiento tiene que ser proporcional y estar íntimamente asociada con la entidad del hecho que se investiga. ¿Qué usted está investigando, Ministerio Público? Obstrucción de justicia. Pero si la obstrucción de justicia, repito, se caracteriza cuando hay una renuencia cerrada de una autoridad pública a entregar documentación, ¿qué vas a encontrar con el allanamiento? Si ya ellos, de acuerdo a lo que sostiene el Ministerio Público, habrían incurrido en ese tipo penal, en la violación de ese tipo penal. De manera que no ha habido proporcionalidad ni siquiera entre el ilícito que se está atribuyendo, obstrucción de justicia, con el motivo o el propósito del allanamiento. Porque cuando tú autorizas al Ministerio Público a allanar es para encontrar a una persona que se encuentra prófuga, al autor de un hecho, o documentos que puedan servir como elementos de prueba para imputar a esa persona. Y por eso es que se tienen que hacer constar, esos son los presupuestos básicos que se tienen que hacer constar en toda orden de allanamiento, agregado el objeto, es decir, el límite dentro del cual, porque, claro, salvo que no haya otros ilícitos que salten a la vista, como en virtud de una doctrina que ha hecho suya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de que si están haciendo un allanamiento y en búsqueda de elementos de prueba de tipo documental y aparece droga o armas de fuego que sean ilegales. El hallazgo inevitable se llama. La teoría en materia penal es hallazgo inevitable. En materia constitucional es a la vista. Lo que está a la vista, ¿no? Entonces, ¿qué fue el Ministerio Público a buscar ahí para poder justificar una eventual imputación por obstrucción de justicia? No, absolutamente nada. Ellos andan buscando documentos que incriminen eventualmente a otros funcionarios de la administración de Danilo Medina. Pero eso será de discutible valor probatorio porque, como repito, tiene que ser el hallazgo que se refiera a otro ilícito penal que no sea el que motiva la orden de allanamiento, tiene que estar a la vista, pero no puede ser documentos distintos los que ellos hayan retirado, secuestrado, a los que fueron autorizados. Por eso es que esta orden de allanamiento dada por esta juez Garavito, que debe volver a la universidad, porque eso es una masacre, ha triturado el sentido de una orden de allanamiento. Pero no la culpe, porque tal vez cuando el Código Procesal Penal se modificó y estas figuras jurídicas surgieron, ella posiblemente ya era de corte en San Juan y entonces, no conoce esa menéutica, ¿tú entiendes? Entonces no conoce tampoco la Constitución, porque ellos tienen una lectura bastante lineal del derecho. Todo el derecho, el universo se resume al Código Procesal Penal. No existe Constitución, no existen leyes orgánicas que estén, cuando entran en conflicto con las leyes ordinarias, pueden prevalecer en virtud del principio de especialidad, cronología o jerarquía. Óyeme, esto es muy triste. Cuando un juez del más alto tribunal del orden judicial da una orden de este tipo sin establecer límites a la actuación del Ministerio Público y sin hacer constar los motivos fundantes de la misma, estamos ante un estado constitucional muy precario. Hay una pregunta que no ha quedado aclarada. Ellos se llevaron, y el señor Camacho dijo que habían descubierto miles de documentos incriminatorios, pero que se sepa, no dejaron un inventario de los documentos que se llevaron. Eso puede dificultar incluso investigaciones posteriores, porque es posible que esos documentos ayuden a encontrar un culpable, pero también ayuden a proteger a alguien que tengan interés en proteger, ¿no? Y también hay un punto importante que Valentín trató, y también Julio, y es importante, es bueno decir que a mí no me parece que haya sido algo fortuito. Yo creo que es una estrategia del Ministerio Público de dejar a la Cámara de Cuentas en un estado de coma inducido y de descrédito total, porque uno de los elementos principales de defensa en un caso de corrupción administrativa es precisamente una auditoría del órgano, cuya función es precisamente hacer esas auditorías, esa fiscalización,
y lo normal era que los funcionarios inclusive eran los que solicitaban esas auditorías, como manera de al momento de salir, al terminar su mandato, poder tener su gestión cotejada. Entonces, de inmediato, al ellos desacreditar ese órgano con esa auditoría, como mencionaba Valentín, eso entra en desmedro del derecho de defensa de esos futuros procesados, que es realmente lo que ellos querían. O sea, que ellos están buscando elementos que puedan servir de culpabilidad en los procesos que están llevando de manera paralela, y al mismo tiempo lograron entonces desacreditar cualquier elemento de prueba que pueda servir de defensa a los procesados, porque evidentemente ya en el momento que alguien utilice una auditoría de esta Cámara de Cuentas, eso habrá perdido valor probatorio. No diría habrá perdido un valor judicial, pero habrá perdido evidentemente el valor del crédito frente a los ojos del juez y de la sociedad en la formación de la culpabilidad. Ahora, no es obligatorio el Ministerio Público hacer un inventario, dejar un inventario de los documentos que se llevan. Es obligatorio del Ministerio Público levantar un acta de todo lo que se cuesta durante un allanamiento, y tiene que dejar una copia de esa acta ahí. Lo que yo no entiendo es la capacidad que tiene el magistrado Camacho, y primera vez que personalizo el asunto, porque yo hablo más del Ministerio Público como órgano, como cuerpo, pero de decir que después de un allanamiento, 12 horas allanando, él encontró unos documentos y él tiene la capacidad que el INASIF no la tiene, récord, de en unas horas decir que eso es manipulado y que eso es falseado y que eso, óyeme, sin una experticia por parte del órgano que dice en la ley 454-08, que es el único con capacidad para emitir dictámenes en ese sentido. Pero además ya no son peritos en contable para poder leer y descifrar lo que dice una auditoría. No son abogados. No lo son. Pero mire, el asunto, mi querido Luis Ernesto, es peor de lo que tú dices. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que se ha dañado es el futuro con miras a un tribunal que no sea dominicano, porque aquí cualquier cosa puede pasar. O sea, aquí es posible y es factible que la prisión preventiva, que excepcionalmente se manifiesta en la Constitución de la República como excepcional, y también en el Código Procesal Penal 3 veces como excepcional, es lo que más se aplica, lo que más se practica. Entonces, tú no puedes pensar que de ordinario en la República Dominicana los jueces van a hacer de repente, de golpe y porrazo, van a cambiar de mentalidad. Pero ¿qué ocurre? Que el 25 del Código Procesal Penal te dice a ti que la duda favorece al reo. Por vía de consecuencia, esas experticias de la Cámara de Cuentas que te favorecen sí tienen valor probatorio. Ahora, las que no te favorecen, no. De conformidad con ese artículo, no digo que aquí no pueda pasar nada. Yo digo que aquí pueden ellos encontrar en las 3 etapas del derecho que hay, hasta en el Tribunal Constitucional, ganancia de causa. No hay problema. Y condena para todo el mundo, pero eso no resiste el que se haga. ¿Puede el Ministerio Público, con un examen o una manipulación de esos documentos, crear pruebas condenatorias que puedan incriminar a las personas que ellos están interesados en culpar, o a los propios miembros de la Junta, de la Cámara de Cuentas? Es que sería subrogarse en la condición de Cámara de Cuentas. Y hay un principio nodal del derecho que dice que nadie puede prefabricar sus pruebas. Nadie puede fabricar sus pruebas. El Ministerio Público no es un órgano constituido y autorizado por la Constitución y la ley para emitir experticia, y no puede tampoco subrogarse en la condición de órgano constitucional. Nada que salga de ahí puede servir para absolutamente nada. ¿Puede el Ministerio Público asumir, o puede ser culpable, o puede ser acusado de exceso de autoridad en este caso? De abuso de poder. Ha abusado de su poder. Ahí hay acoso penal, abuso de poder y abuso de autoridad. ¿Y quién sancionaría eso? Nadie en este país. Qué cosa, ¿no? Nadie. Pero hay absolutamente otra. Nadie. Claro que es sí. más, ¿quién sancionaría eso? No. Aquí hay 3 abogados que se atreven, que osan decir que eso está mal. Porque lo cierto es que hay una complicidad en los medios de comunicación, sobre todo, y en la clase jurídica, con esas actuaciones del Ministerio Público, que son desproporcional y que son abusivas y que revisten en algunos casos, por ejemplo, prevaricación, porque cuando se estableció el catálogo de multas aquí, se prevaricó.
se subrogaron en Congreso e constituyeron un tipo penal. Eso es prevaricación. En China dicen que por eso ahorcan. Dicen, aquí no pasó nada. Todo lo contrario. Jóvenes, tenemos que hacer necesariamente una pausa con la autorización de ustedes, pero regresamos en un momento. Continúen con nosotros, los amigos televidentes. Regresamos después de ella.